Bueno, 12:01 del mediodía, entramos en nuestra tercera hora aquí en el magazine del Bien Verano y lo vamos a hacer también con nuestro habitual espacio de arquitectura salvaje. Eso sí, decir que, bueno, llevamos un par de semanas por distintas razones de no tener este espacio, pero que hoy pues volvemos a tener de la mano de Enrique Miñarro, y a quien ya saludamos. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos mediodías, perdón. Buenos mediodías. Eso es. Mediodías, ¿qué tal? Pues mira, dos semanas y se me olvida el saludo. Buenos mediodías. Bueno, se recupera, eso no es problema. Se recupera pronto. Muy bien, muy bien. Pues mucho calorcito hoy, ¿no? ¿Eh? Mucho calor hoy, digo. Sí, mucho calor. La verdad es que ya se está haciendo notar el verano, que nos ha dado una pequeña tregua en junio, pero ya ha hecho acto de presencia ya para quedarse, creo. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante también. Bueno, siempre tenemos temas muy interesantes, pero pues eso, como nos tiene un poco tocado también la patata, por así decirlo, porque nos tiene el tema del medio ambiente, hoy vamos a hablar de la arquitectura del reciclaje. Pues sí, hoy vamos a hablar de lugares reciclados. Uh-huh. Y cuando hablamos de reciclaje habitualmente en arquitectura, y esto lo hemos visto en otros programas, se habla de materiales que se reutilizan. Ya hemos hablado de cómo los plásticos vuelven a fundirse y se convierten en elementos muy distintos, todo lo que son elementos sintéticos. Ya hemos hablado también de hormigones que se machacan para volver a formar parte como árido, que se estudia muchísimo porque, claro, el reciclaje de esos materiales siempre es complicado porque tienes que tener en cuenta muchas variables. Y ya hemos hablado, por supuesto, de metales y otros muchos elementos que históricamente, formando parte de la construcción, han tenido muchas vidas. Ya se ha hablado de esa economía circular y de todas las premisas que Europa está premiando o está favoreciendo para que los proyectos sean más respetuosos con el medio ambiente. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de reciclaje. Hablábamos hace unos meses o hace unas semanas del Pritzker, que la Catoni Basal, este estudio francés de arquitectos, ese premio Nobel a la arquitectura, se había llevado por sus intervenciones recuperando espacios, en este caso de vivienda, una política o una filosofía de intervención dentro del campo de la arquitectura que resultaba novedosa por ser conservadora, curiosamente. Resultaba novedosa porque lo que planteaba es, muy bien, antes de demoler o antes de reconstruir, vamos a evaluar lo que queda y vamos a ver qué podemos sacarle a este inmueble que no ha agotado todavía su vida útil o que puede prolongarla o incrementarla ligeramente a través de una serie de intervenciones protésicas o de aditamentos. Pues bien, nos encontramos esta semana con un artículo muy interesante que nos habla los espacios desacralizados, es decir, las iglesias, los templos, que durante años han sido objeto de culto o que han sido lugar destinado al culto y a la congregación de los fieles, con el descenso de la asistencia o sencillamente porque la población ha crecido en un determinado ámbito religioso y sí hay otra demanda, esos espacios lo que pasan es ser considerados como una opción para otros muchos usos. Y en este articulito vienen muchísimos lugares del mundo, desde Latinoamérica hasta otros lugares del globo, pasando por Europa, por supuesto, y vamos a ver ejemplos en nuestra propia ciudad de Lorca, en los que se actúa sobre elementos o lugares religiosos para su reconversión. Antes de entrar en esos, yo sí quería hacer una mención a cómo históricamente nosotros ya hemos trabajado en el programa o cómo hemos mencionado ese reciclaje en la conferencia sobre la muerte de los centros comerciales que dábamos y que podéis encontrar en YouTube. Ya se hablaba de cómo los centros comerciales, visto que ya no cumplían esa función original de ser el núcleo cívico de aquella América saturada de vivienda, empezaron a convertirse en otra cosa, empezaron a convertirse pues en escenarios, de lo macabro, en ese morbo que perseguían todas esas personas que iban a hacer fotografías de la decadencia. También apartamentos, habían grupos de inversión que habían adquirido estas estructuras muy muy grandes y habían dividido para formar apartamentos. Como tienen esa infraestructura de zonas comunes, de paseo, pues lo que eran espacios destinados a tiendas, se compartimentaban y si cumplían con una serie de condiciones de habitabilidad, se convertían en zonas de apartamentos. Incluso gimnasios y polideportivos, zonas en las que directamente, cuando no había un uso de tiendas, cuando ya las grandes franquicias se habían retirado de ese lugar,
lo que entraban eran pues otra franquicia que se destinaba a explotarlo pues como un polideportivo con zonas de gimnasio, e iban habilitando cada uno de esos espacios de manera que fuesen aptos para otro uso distinto. Tenemos que tener en cuenta que la disponibilidad de aparcamiento en una ciudad o en una sociedad invadida por el coche hacía que estos lugares, si bien ya no podían servir como comercio porque ya no tenían ese uso, eran aptos a la hora de recibir a gente que pudiese aparcar libremente. Entonces se producía ese reciclaje. Ese ejemplo no solamente lo hemos visto en las ciudades americanas. Hay un ejemplo muy bonito que muchos habréis visitado, que es el Musée d'Orsay en París, que era una estación. Las estaciones de trenes del siglo XIX eran la máxima expresión de la arquitectura ferrovítrea, eran aquella conjunción de la arquitectura y la ingeniería que permitía generar espacios con unas luces estupendas, grandísimas, con una entrada de luz brutal, que tenía dos funciones. Una era la ornamental, pero la primordial era generar grandes espacios para que el humo de las locomotoras no se congregase. Entonces tenían que ser muy grandes, muy amplios y muy altos. Y para esto la ingeniería fue mejorando, optimizando el uso del material y moldeando esas grandes vigas que dieron lugar a esos grandes espacios. La Gare d'Orsay, la estación d'Orsay, ahora tiene un museo impresionista en París que es digno de ver y está completamente recuperado. Pero estos son ejemplos de lo que ha pasado. Lo que viene a decirnos este lugar, igual que decíamos que los centros comerciales incluso han llegado a convertirse en espacios de culto, porque algunas congregaciones religiosas han encontrado idóneos esos lugares una vez que han sido abandonados, aquí está sucediendo al revés. Algunos espacios de culto se desacralizan y se convierten en cosas tan curiosas como pues un museo o un centro de interpretación. Esto es algo que no está tan lejos. Espacios de vivienda, porque iglesias pequeñitas o pequeñas capillas están siendo adquiridas para convertirse en viviendas, y hay unos ejemplos espectaculares y podrán ver en la web ejemplos de ese tipo. Hoteles, porque se dividen y se hacen como una especie de particiones que permiten a la gente alojarse en esas estancias, que vienen a evocar a esas pequeñas casas, pues salas capitulares o pequeñas viviendas anexas que solía haber siempre cerca de las zonas de culto, para que los seglares o para que las personas vinculadas a todo el ámbito religioso pudiesen alojarse. Y también hay un uso de campamento de verano, que esto me ha llamado mucho la atención. O sea, el hecho de que haya una catedral o una iglesia y se decida ponerla en marcha como campamento de verano, y podéis ver en la web lo curioso que es la rehabilitación, porque se utilizan todos los ábsides y todas las pequeños los absidiolos y todas las salas que aparecen en la girola, en la parte de la catedral, se van habilitando con una serie de elementos que permiten, pues desde la habilitación de duchas a taquillas, a cualquier otra implementación. Esto es muy llamativo porque aquí incluso hay ciudades como Belmonte, hay ciudades que ya tienen pequeños pueblos de la geografía de España que ya han hecho uso de actuaciones de este tipo y ya tienen elementos o iglesias que se habían quedado sin culto y que pasan a ser parte de una red cultural. A mí eso me parece muy interesante porque en el caso de ciudades como Lorca, por suerte aún las iglesias que tenemos siguen vinculadas al culto. Las iglesias que hemos recuperado, como por ejemplo San Pedro y Santa María, actualmente van a alojar usos ya, y la iglesia de San Juan también tiene un proyecto previsto para su intervención. Pero nos encontramos en un momento, y esta es la reflexión final a la que quiero invitar a todos los oyentes, en el que no es que todo valga, pero sí que hay una flexibilidad en cuanto a la percepción del espacio. Entonces, si se dispone de un inmueble que fue una manifestación no de poder, sino de capacidad de generar un icono en la arquitectura, recordemos que las construcciones religiosas era donde se volcaba todo el esfuerzo porque definían el corazón de una ciudad. Siempre se dice que en los pueblos está el ayuntamiento, la iglesia y la comisaría, por decir, representando a las instituciones de la autoridad, lo civil y lo religioso, ¿no? Siempre se dice, y por supuesto el bar, que también se habla de que tiene que haber un bar siempre. Pues siempre se habla de esto. Pues en el caso de ciudades como Lorca tenemos ejemplos, no solo como los que hemos mencionado, que van a tener un uso diferente del que fuera el suyo original, sino que tenemos ejemplos como el antiguo convento de la Merced, que actualmente aloja la sede de urbanismo, con una intervención protésica, que es ese cubo de color bronce,
que fíjate, lo que aloja las dependencias de todas las sedes de urbanismo, y ha permitido una gran ampliación. O sea, que no está tan lejos el hecho de que una institución o una construcción originalmente religiosa o destinada a un determinado uso evolucionó en otro. Esto históricamente, pues ahí tenemos la mezquita de Córdoba, que tiene dentro la capilla que originalmente está dentro de ella, que los distintos asentamientos culturales habían ido implementando. Sí. Se sabe que los crecimientos de mezquitas sobre iglesias sobre mezquitas, o incluso las sinagogas, solían ser lugares que se utilizaban por la civilización entrante para instituir el lugar de culto. Y todo esto, lo que está viendo en el siglo XXI, es una incorporación a una lectura completamente diferente. Y ahora, si el culto es hacia la cultura, hacia lo audiovisual o hacia otro tipo de contenidos, la ciudad, la humanidad está sabiendo adaptarse, haciendo que esos espacios no se pierdan, se recuperen y pasen a formar parte de la vida de los habitantes de las ciudades de una manera activa, no cerrando las puertas y diciendo esto servía para otra cosa, ahora ya no está esa cosa, ya no se puede usar. Sino, no, este es un edificio valioso, es un edificio que tiene una carga testimonial e histórica muy potente, y lo que vamos a hacer es intentar recuperar esa capacidad de transmitir que tenía, porque debemos recordar que las iglesias cuentan historias. No debemos no olvidar nunca de que la forma de trasladar a la gente el evangelio o las parábolas no era otra, o incluso o la Torá o el Islam también lo hacía a través de los grabados y todas las piezas que orlaban los edificios que construían. Había una transmisión de la doctrina, había una transmisión de esa información cultural o de culto y religiosa a través del soporte físico. Esto puede llevarnos hasta todas las civilizaciones que queramos. Podemos retrotraernos hasta el punto que nos dé la gana. Podemos llegar tan lejos como queramos. Pero a día de hoy, por quedarnos en el siglo XXI y por cerrar con esta esperanza que yo he encontrado a nivel de arquitectura, patrimonio y urbanismo y urbanidad, porque también me parece muy muy cívico este comportamiento de asumir unos nuevos usos y poner en valor unos edificios antiguos. Yo creo que cerramos con un atisbo muy brillante de esperanza para que puedan continuar utilizándose y se mantenga ese testimonio vivo de la arquitectura a través de los elementos patrimoniales que se utilizan. Sí. Y este es el contenido que traía para hoy. A mí, yo no sé qué te parece, me parece fantástico que se utilicen estas cosas y que se vayan adaptando. Claro, me hablas de puesta en valor de estos edificios, pero más allá del edificio también se pone en valor la propia ciudad, ¿no? Porque imagínate el poder conservar, por ejemplo, el exterior reformado de un templo religioso, de un templo histórico, y que por dentro pues siga manteniendo su estructura y albergue, yo qué sé, las dependencias de un museo, de un comercio, ¿por qué no? Esto lo que mete a la ciudad, la introduce en una categoría de vanguardia. Favorece muy fuertemente a las ciudades en el sentido de que se entiende que las ciudades que hacen un uso adaptado son ciudades que tienen una capacidad intelectual o que han evolucionado en el sentido cultural mucho más que otras. Entonces, cuando se entra a un lugar, se ve que pertenecía, se ve desde el exterior que pertenecía a un origen, y el interior es desafiante y se produce esta disonancia cognitiva o perceptiva en la que dices tú, bueno, no parecía esto. Lo que se percibe es que hay una evolución, de que hay un grado mayor de sofisticación del que pues quizá el costumbrismo o el inmovilismo podría darnos. Es decir, oiga, esto ya no está, pues no sirve, pues se abandona hasta que se degrade. No, cuando se ha visto que hay una serie de vanguardia, hay una serie de tendencias que pueden servir para eso y se han adoptado, el mensaje hacia el exterior es que esta ciudad no es una ciudad cualquiera, esta ciudad es una ciudad que se adapta, que evoluciona y que es capaz de asumir cualquier tendencia, por avanzada que sea, y hacerla propia indistintamente del número de habitantes que tenga o de su tamaño geográfico. Es una ciudad que se adapta a los tiempos y evoluciona con ella. Y eso atrae al turismo y deja una muy buena imagen del conocimiento del patrimonio y de la conservación hacia el exterior. Eso es, se me vienen a la mente incluso grandes estaciones de trenes que han sido habilitadas para otros usos que además son espectaculares, ¿no? Los espacios de la arquitectura del siglo XIX, de la Revolución Industrial,
rompieron una barrera, que era la barrera del material, y pasaron a crear lugares que no habían existido. Era impensable tener luces de 20, 30 metros hasta ese momento, como comentábamos ahora. Pero la ingeniería y la arquitectura se entrelazan en ese momento. De hecho, ese es en ese momento cuando empiezan a definirse las disciplinas de la arquitectura y la ingeniería, y empiezan a disociarse y a crearse las escuelas propiamente dichas. Es ahí cuando empiezan a generarse matices en ese sentido, y se empieza a hablar de utilitarismo, de belleza y de unos factores que estaban flotando en el aire, que se asumían como parte de esa ejecución. Y claro, la gente decía, pues ¿cómo voy a hacer una fecha tan grande? La voy a hacer fea. Entonces había siempre una inquietud por embellecer. Esa inquietud por embellecer, esa valoración estética del objeto estructural, hacía que se generasen no solamente verdaderas proezas a nivel estructural, sino que fuesen realmente hermosas. Y esto hacía que la gente fuese a verlas, no porque hubiesen de tomar un tren, no porque tuviesen la necesidad de trabajar en una fábrica, sino porque directamente se había puesto una atención en cada uno de los detalles que hacía que destacasen por encima o por delante de lo que se ha hecho hasta la fecha. Las luces muy grandes, los muros muy pequeños, la entrada de luz al interior a través de ventanales, la tecnología del vidrio que empezó a refinarse, e incluso las primeras estructuras de hormigón o el conocimiento de esas articulaciones que empezó a hacerse, o las estructuras cableadas que empezaron a implementarse, que daban lugar a los maravillosos puentes que luego han quedado orlando pues todo el globo. O sea, todo el mundo está cruzado por estos puentes. Esos lugares, como decías tú, las estaciones, en las naves industriales, se me viene a la cabeza la fábrica Fagus de Gropius, y todos estos espacios en origen industriales que con el siglo XX empiezan a evolucionar hacia otro lugar, ahora tienen la capacidad, perdido ya el uso original, de convertirse en algo más, porque el valor de la arquitectura que representan sigue estando ahí, a pesar de que el uso pueda ser otro. Y lo aceptan muy bien y saben adaptarse perfectamente. Totalmente. Bueno, pues Enrique Miñarro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por ofrecernos también este programa espectacular de, pues eso, arquitectura de reciclaje, o como lo has llamado tú, que no recuerdo el nombre. Arquitectura reciclada. Reciclada, eso es, arquitectura. Directamente, reciclamos la arquitectura. Bueno, pues Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Un abrazo.